Contando historia. Habíamos abordado como tema la oratoria, el arte de hablar en público. Hicimos un repaso histórico muy abuelo de pájaro e ingresamos en los elementos que componen esta disciplina o este arte. ¿Quién no se lleva en los oídos ese mensaje que alguien nos brindó eficazmente? Y habíamos hablado del cuerpo como instrumento que es esencial a la hora de transmitir el mensaje, el discurso. Pero el medio sobre el cual el discurso, el mensaje hablado se transmite es la voz. La voz, esa articulación que la torna en palabras compuestas por sílabas que aunadas en conjunto componen frases que con cierta métrica se transforman en versos y que de corrido constituyen prosa. Son, a la hora de hablar, esas partículas que armonizadas en conjunto dan forma y continente al discurso. Y es a través de la voz, este sonido articulado, el medio sobre el que vuela el discurso. Entonces la voz es esencial, fundamental a la hora de discursiar, de orar. Todos tenemos voces distintas. Hay voces graves, voces agudas, voces inaudibles, voces fuertes. La voz tiene un timbre que es único como las huellas dactilares en cada persona. La voz tiene volumen, alto, bajo, medio. La voz tiene tono. Hola, 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 hola. A la voz hay que modularla. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Mal? ¿Bien? ¿Se lo nota mejor que ayer? Un poco más triste, quizás. La voz tiene matices. La voz es el instrumento natural más original que posee el ser humano. Es el instrumento natural más complejo y más completo. El orador debe cuidar de su voz. Hay enfermedades que atacan y aquejan la voz. En este preciso instante mi voz no es diáfana. Estoy aquejado por una leve carraspera, como se la llama popularmente, que imposibilita que mis cuerdas vocales
transmitan la voz diáfanamente. Para eso hay miel, para eso debo evitar el cigarrillo, debo evitar las bebidas heladas o extremadamente calientes, para que la voz vuelva a salir natural. La voz es personalísima en el orador. Y la voz debe ser natural. Debe tener consonancia con el estilo del orador. Y el estilo es propio de cada orador. La persona debe encontrar su propio estilo para que cuando salga al público y se presente ante el otro, los otros, esos otros, ese otro, ese público, sepan desde el inicio ante quién están o quién está frente a ellos. Y esa voz única, es la personificación principal del orador. Y también con la voz, con el físico, está la presentación. Y la presentación tiene relación directa con lo que se llama la etiqueta, que es la adecuación de la vestimenta, del peinado, de la indumentaria a calzarnos, a utilizar para enfrentar al público. Por ende, de antemano sabemos ante quiénes o ante quién nos vamos a presentar. Entonces, si vamos a ir a un estadio de fútbol, por regla vamos a ir vestidos de una manera. Si vamos a una entrevista laboral para trabajar en un banco, iremos vestidos de otra manera. Elegiremos un saco o un traje de colores no chillosos o no brillantes, gris, opaco, azul o negro top o gris top, con una corbata al tono que no chirríe, que no haga llamar la atención payasescamente de quien la viste. La indumentaria, el zapato, la forma en que están atados los cordones, la forma en que está asegurado el nudo de la corbata, hablan también con la voz, con el discurso, con el cuerpo. El peinado, el corte de cabello, los aros en las damas, los collares, las pulseras, la pintura, forman parte del lenguaje de todo orador. Todos los días vemos en los medios masivos de comunicación cómo se presentan los periodistas, los locutores, las presentadoras, las artistas, las vedettes, los políticos, los gremialistas. Cada uno tiene, conforme la etiqueta,
su indumentaria, que a su vez transmite con el discurso su mensaje. Vemos entonces que ese orador tiene en su físico, tiene en su voz, tiene en su presentación exterior elementos que coadyuvan a que su discurso sea creíble. Y debe, decíamos, a más de toda esa caja natural y artificial del cuerpo, la voz y la vestimenta, el orador debe ser espiritual. El orador debe estar convencido a sí mismo o en sí mismo de el mensaje que va a transmitir. Porque cualquiera fuera el medio de transmisión, esa convicción, esa seguridad, esa inseguridad, ese miedo, esa vacilación, esa parsimonia, esa templanza, esa sabiduría, se transmiten, se perciben. Si hablamos por teléfono, el interlocutor percibe desde el primer momento en el temblor de la voz, en la vibración de la voz, cuál es nuestro estado de ánimo. Sabe, percibe si estamos transmitiendo una verdad, si estamos transmitiendo o tratando de hacer ver como verdad una mentira. Eso tiene que ver con la espiritualización, con el grado de convencimiento, de persuasión que el orador se autoimpone de el texto de su mensaje. Él debe hacer de esa materia informe, que es un lenguaje escrito o pensado, debe transmitirlo espiritualmente, con alma, con pasión, que no necesariamente significa transmitirlo en forma violenta o pasional. El que habla pausado, el que habla tranquilo, con moderación, con mesura, también transmite ese modo de estar y modo de ser. Y ahora pasemos al segundo elemento, que es obviamente el más importante en la oratoria: el discurso o la pieza oratoria, que puede ser cualquier tema elegido o elegible. No necesariamente cuando hablamos de discurso tenemos que pensar en una pieza oratoria de 6 horas, al estilo Fidel Castro en sus épocas de juventud. Tampoco debemos pensar en mensajes profundos, científicos, académicos, cargados de datos, cargados de imágenes, cargados de ejemplos o de frases rimbombantes, de palabras difíciles, de léxico ya no en boga
o no en utilización cotidiana. Cuando hablamos de discurso, hablamos de aquello que se transmite. Y entonces cuando nos preparamos para el discurso y cuando preparamos el discurso, tenemos que tener en cuenta que debemos previamente hacer un paneo, una elección de la mayor variedad de temas que aborden el tema que pretendemos transmitir. Porque justamente en la variedad va a estar esa argumentación que nos va a dar seguridad y confiabilidad al momento de elaborar nuestro discurso. Y una vez que tenemos toda una gama de artículos, de folletos, de libros, de revistas, de grabaciones, de frases, elaboramos nuestro discurso. Cualquiera sea la forma en que lo hagamos, anotamos a vuelo de pájaro, a mano suelta, frases, títulos, palabras, y después vamos armando el texto que queremos transmitir. Toda pieza oratoria, todo discurso tiene 3 partes. Una introducción. Y aquí cabe la frase de Aristóteles, aquel sabio griego, baluarte fundamental de todo el conocimiento occidental. En sus estudios sobre la oratoria, decía Aristóteles, un buen comienzo, una buena introducción es más de la mitad del todo. Un buen comienzo, una buena introducción es más de la mitad del todo. Entonces la introducción del discurso debe presentar al orador, debe expresar los fines que pretende alcanzar con su discurso y debe ser breve, es una introducción, pero debe ser lo significativamente importante porque al ingresar damos el primer aspecto que marcará todo nuestro discurso. Es difícil que pueda levantarse un discurso iniciado con una introducción floja. Pasada la introducción, vamos al centro, vamos al desarrollo del tema sobre el cual vamos a discursiar. Y el desarrollo del tema debe ser expuesto primero con claridad. El orador debe ser claro y debe expresar en forma clara respecto o en consonancia directa con el público al cual va dirigido el discurso. No podemos hablar con lenguaje exclusivamente técnico, lleno de cifras, ante un público que no tiene la preparación académica suficiente o necesaria para un discurso técnico o académico. Y no podemos hablar en forma soez o en forma chabacana ante un auditorium académico o con una preparación técnica media o elevada. Debemos siempre tirar coordenadas y preparar el discurso, su desarrollo en base a el público
al cual va dirigido nuestro discurso. Y ese desarrollo debe ser claro, debe ser preciso, pero no debe ser monótono. Debemos siempre tener algún chiste, alguna frase, alguna anécdota, alguna variante que permitan en esos 30, 20, 15, 2 horas, 40 minutos, 35 minutos que dura el desarrollo de un tema, brindar la posibilidad de que el público afloje sus mochilas. Y tras ese desarrollo claro, preciso, dinámico, dentro del cual hay que utilizar siempre pausas, porque el hablar de corrido cansa al que habla y al que escucha. Entonces la pausa para enganchar un tema con otro en el discurso es fundamental. Y tengan en cuenta que el silencio también habla. ¿Y cuánto habla el silencio? El silencio es, en todo discurso, fundamental. Y después vamos en ese desarrollo hacia el final del discurso. Y el final del discurso dicen quienes nos dan reglas de oratoria que no debe ser anunciado, que debemos arribar al final del discurso dejando en el auditorio esa impronta de que quisiera escucharnos más, de que tenemos algo más que decir. El final del discurso debe ser siempre refrendado con una frase, con un toque de volumen, de tono, de ejemplo, de sonrisa o de gesto austero y serio, que tenga esa burbujeante chispa de una copa de cristal al brindar. Ese es el toque que debemos lograr al finalizar el discurso. Y tengamos en cuenta que al momento de discursear, siempre debemos preparar el discurso. En esto hay 3 tipos de discurso: el discurso memorizado, el discurso leído y el discurso espontáneo. El discurso memorizado no es aconsejable, dado que la memoria nos puede faltar en cualquier momento y donde olvidamos un dato que queremos transmitir y que se nos evade, se nos desarticula nuestra pieza oratoria y eso se nota. El discurso leído generalmente es aburrido. El más aconsejable es el discurso espontáneo, intercalando lecturas de frases, de cifras, de datos que requieren precisión. Pero el discurso espontáneo no crean que es espontáneo porque sale
de una. El discurso parece espontáneo, pero el orador lo ha preparado y lo debe preparar, fundamentalmente leyendo. La lectura, la práctica, la lectura constante son los únicos secretos que un buen discurso espontáneo hace de quien pretende transmitir un buen orador. Seguiremos en Contando Historia con esos otros elementos necesarios al momento de pretender hablar bien en público. Contando Historia.